Hay algo en el discurso más estudiado de Jesús, el capítulo 24 de Mateo, que la mayoría de las iglesias predica en secciones separadas, porque si se lee como un bloque completo, produce una pregunta que pocas teologías están preparadas para responder con honestidad. ¿Cómo pudo Jesús decir en el mismo discurso que nadie conoce el día ni la hora del fin, y al mismo tiempo describir con precisión quirúrgica el evento específico que, según sus propias palabras, desencadenaría ese fin? No es una contradicción, es una distinción que la mayoría nunca escuchó explicada de la manera en que las Escrituras la presentan, y esa distinción cambia todo lo que crees saber sobre las señales del arrebatamiento. Al final de este video vas a saber exactamente cuál es esa señal. No como dato de trivia teológica, sino como algo que tiene implicaciones directas para cómo vives esta temporada específica de la historia. Vas a entender por qué esa señal no es una guerra, ni un terremoto, ni una persecución, y por qué la diferencia entre los signos generales y el detonador específico que Jesús nombró es una de las cosas más importantes que puedes entender ahora mismo. Quédate hasta el final, porque lo que espera al cierre de este recorrido tiene todo que ver con dónde estás parado en este momento, y con lo que decidirás hacer desde aquí en adelante. Para entender por qué esa señal importa tanto, primero hay que entender la pregunta que la produjo. En Mateo 24:3, mientras estaban sentados en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le hicieron lo que en realidad son dos preguntas envueltas en una sola. Primero, ¿cuándo ocurriría la destrucción del templo que Jesús acababa de profetizar? Y segundo, ¿cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo? Son dos preguntas distintas, sobre dos eventos que podrían tener cronologías diferentes. Jesús respondió a ambas, pero de maneras que son fundamentalmente diferentes. Y confundir las dos ha sido la fuente de casi todo el malentendido sobre la profecía del fin en la Iglesia popular durante siglos. Antes de continuar con esto, si este tipo de revelación bíblica habla a tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde descubrimos lo que ha estado escondido en la superficie de las Escrituras. La palabra que los discípulos usaron en esa segunda pregunta es crucial para entender toda la estructura de la respuesta de Jesús. En el griego original, preguntaron por la sinteleia tou aionos, la consumación de la era, el cierre completo de una época. No preguntaron por el fin de una batalla o de un gobernante específico. Preguntaron por el punto de clausura de la historia como la conocemos. Y Jesús entendió exactamente la pregunta. Su respuesta no fue vaga ni general. Primero nombró una lista de eventos que parecen dramáticos, pero que él mismo aclaró no son el detonador. Y luego nombró uno que sí lo es. Esa diferencia entre el no todavía y el entonces es el eje de todo Mateo 24. Jesús comenzó su respuesta con las guerras, los rumores de guerras, las naciones levantándose contra naciones, los terremotos en diferentes lugares, las hambres, las persecuciones de sus seguidores, las traiciones dentro de las familias, los falsos profetas que engañarán a muchos, el enfriamiento del amor en muchos corazones. Son los eventos que la mayoría de los creyentes conoce cuando piensa en señales del fin. Son reales. Jesús los mencionó. No son inventos de la imaginación profética de nadie. Pero hay algo que se pierde cada vez que se predica esta lista sin lo que viene inmediatamente después. Jesús los llamó el principio, no el desenlace. Los colocó en la categoría de lo que aún no es el fin. La frase exacta que usó Jesús en Mateo 24:8 es arche odinón, en español, principio de dolores de parto. La imagen es completamente deliberada. Cuando una mujer entra en trabajo de parto, las primeras contracciones son reales. El dolor es real.
La urgencia es real, pero no son el momento del nacimiento. El proceso ha comenzado, sí. La señal de que algo definitivo se aproxima está presente, pero el evento final aún no ha llegado. Lo que Jesús está haciendo con esa imagen es colocar las guerras, los terremotos y las persecuciones en la categoría correcta. Son las contracciones que dicen que el proceso está activo, no el evento que desencadena el desenlace definitivo de la historia. Esto explica algo que observadores honestos de la historia no pueden ignorar. Ha habido guerras devastadoras, terremotos masivos y persecuciones brutales a la Iglesia durante 2000 años, y ninguno de esos eventos fue el detonador final. No porque Jesús se equivocara, sino porque Él mismo los colocó en la categoría de principio. Lo que la enseñanza profética popular no suele desarrollar con suficiente claridad es que Jesús reservó un lenguaje diferente, un lenguaje de conclusión, no de inicio, para un evento distinto. Las contracciones no son el parto, y confundirlas ha producido predicciones fallidas que han erosionado la credibilidad profética de la Iglesia por generaciones. Luego viene Mateo 24:14, y el lenguaje cambia de manera decisiva. Jesús no dice, y habrá más guerras, no dice, y los terremotos se volverán más frecuentes. No agrega una señal más a la lista de las contracciones. Dice algo estructuralmente diferente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La frase, y entonces vendrá el fin, no es otra contracción en la lista. Es el anuncio del nacimiento mismo. La distinción no es de énfasis, es de categoría. Jesús cambió el tipo de señal, y eso lo cambia todo. Si esto está abriendo algo en tu comprensión de las Escrituras ahora mismo, escribe en los comentarios, la palabra de Dios no falla, porque lo que Jesús prometió en Mateo 24 no ha fallado, y lo que falta por cumplirse es lo que sigue en este video. El contraste con los versículos anteriores es estructural. Los signos de los versículos 6 al 12, guerras, hambres, terremotos, persecuciones, son eventos que le ocurren al mundo o a la Iglesia desde afuera. La humanidad no los controla ni los programa. Llegan. Pero Mateo 24:14 describe un evento de naturaleza fundamentalmente diferente. No es algo que le pasa al mundo, es algo que la comunidad de seguidores de Cristo completa. Es una condición de plenitud. Algo que se cumple cuando un proceso que fue encargado a la Iglesia llega a su término. Una señal que se observa tiene un tipo de peso. Una señal que se participa tiene un peso completamente diferente. Piénsalo de esta manera. Una guerra comienza sin pedir permiso a nadie. Un terremoto no espera que alguien lo autorice. Una persecución se desencadena por fuerzas externas al cuerpo de Cristo. Ninguno de esos eventos requiere la acción de la Iglesia para ocurrir. Pero la predicación del Evangelio a todas las naciones no ocurre sin que alguien vaya. No ocurre sin que alguien traduzca. No ocurre sin que alguien plante una comunidad, sin que alguien ore, sin que alguien sostenga económicamente a quienes van. Es activa por naturaleza, por diseño, y esa diferencia es lo que convierte a Mateo 24:14 en una señal de un tipo completamente distinto a todas las anteriores del discurso. La distinción gramatical lo confirma con precisión. La pregunta de los discípulos, en el versículo 3, usa sinteleia, que describe el cierre total de una era, el final de un sistema completo, la consumación de todo lo que compone la historia como la conocemos. Es un término de escala máxima, pero cuando Jesús nombra el evento de Mateo 24:14, usa una palabra diferente, telos. Y telos en el griego del Nuevo Testamento no describe el cierre total de una era. Describe el punto de llegada de un proceso particular,
el término de una tarea que llegó a su conclusión natural. Los discípulos preguntaron por la sinteleia. Jesús les respondió señalando el evento cuyo telos activa esa sinteleia. Cuando Jesús usa telos en Mateo 24:14, está haciendo algo específico con la arquitectura de su enseñanza. Está nombrando el punto de inflexión, el evento cuya completud abre la puerta al siguiente estado de la historia, no el último evento cronológicamente en una lista secuencial, sino el evento cuya realización desencadena lo que sigue. En la teología bíblica, telos no es sólo el fin temporal de algo, es el cumplimiento de un propósito. El Evangelio predicado a todas las naciones no es simplemente la última tarea de la Iglesia en el tiempo, es la condición cuyo cumplimiento, según las propias palabras de Jesús, desencadena el movimiento siguiente de Dios en la historia. Y las palabras que siguen en Mateo 24:14 lo hacen inequívoco, y entonces vendrá el fin. No, entonces habrá más señales del fin. No, entonces comenzarán dolores más intensos. El texto griego no deja espacio para otra capa de condiciones intermedias. La estructura lógica de la frase es condicional y directa. Cuando esta condición se cumpla, lo que sigue es el fin. No más espera, no más proceso intermedio. Jesús usó el mismo tipo de construcción que usaría alguien describiendo la última pieza de un mecanismo. Cuando esa pieza esté en su lugar, el mecanismo completo se activa. Mateo 24:14 es esa última pieza. Si este contenido está ayudando a tu comprensión de lo que Jesús realmente enseñó, dale me gusta a este video ahora mismo. No por nosotros, sino para que esta revelación llegue a alguien más que en este momento la necesita. Y entonces llega la pregunta que nadie se hace con suficiente profundidad. Si Mateo 24:14 es la señal detonadora, si el fin viene precisamente cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones para testimonio, entonces la pregunta más urgente que podemos hacernos ahora mismo es esta. ¿Qué exactamente quiso decir Jesús con todas las naciones? ¿Ya se cumplió esa condición? ¿Está a punto de cumplirse? ¿Vivimos dentro del proceso o ya del otro lado de él? La respuesta a esa pregunta no es curiosidad académica. Determina en qué punto de la línea profética que Jesús trazó nos encontramos en este momento específico de la historia. El término que Jesús usó, pantata ethne, no equivale a todos los países en el sentido político moderno. En el griego del Nuevo Testamento, etne se refiere a grupos étnicos y lingüísticos, comunidades unidas por idioma compartido, cultura propia, linaje común. Es exactamente la misma palabra que aparece en el mandato de Mateo 28:19. Id y haced discípulos de pantata ethne. No es una asignación geopolítica. No se cumple pasando por las fronteras de 195 países. Es una asignación etnográfica. Se cumple cuando cada grupo de personas con identidad lingüística y cultural propia ha recibido el Evangelio de manera que puede entenderlo, vivirlo y transmitirlo en su propio contexto. Según el Joshua Project, una de las organizaciones de investigación misionera más reconocidas, que documenta desde hace décadas el alcance del Evangelio por grupos étnicos y lingüísticos, existen actualmente alrededor de 7.400 grupos de personas que se clasifican como sin acceso significativo al Evangelio. Eso significa grupos sin Biblia disponible en su idioma nativo, sin iglesia local establecida, sin presencia misionera sostenida en su comunidad. Wycliffe Bible Translators reporta que todavía hay aproximadamente 1.600 idiomas sin ninguna porción de las Escrituras traducida. No como interpretación profética, como dato verificable del estado actual de la misión global en 2026. Hay quienes argumentan que con la llegada del Internet, el Evangelio ya ha alcanzado técnicamente a todas las naciones.
y es una posición que merece considerarse con honestidad antes de descartarla. Pero el texto de Mateo 24:14 no dice predicado en proximidad de todas las naciones, dice predicado en todo el mundo para testimonio. La preposición griega eis martirion, para testimonio, es significativa. Implica no solo una señal transmitida desde la distancia, sino una presencia que da fe, una realidad que puede ser observada. Y hay una diferencia enorme entre escuchar algo una vez a través de una pantalla y ver el Evangelio vivido en tu propia comunidad por personas de tu misma cultura. La palabra martirion, en el griego del Nuevo Testamento, tiene más profundidad que la simple traducción testimonio puede capturar. En el contexto de Hechos, el libro que narra cómo la iglesia primitiva comenzó a cumplir la misión que Jesús describió en Mateo 24:14. Ser testigo era un estado de vida entera, no un acto aislado de comunicación. Pablo no solo enviaba mensajes a los gentiles desde la distancia, iba a ellos, vivía entre ellos, padecía con ellos, plantaba comunidades que podían transmitir el Evangelio en su propio idioma y contexto cultural. El martirion, que Mateo 24:14 describe como condición, tiene esa textura, no transmisión de información, sino presencia encarnada que puede ser verificada y recibida por la comunidad. Hay personas, viendo este video, que sienten que lo que recibieron en sus congregaciones es solo una fracción de lo que las Escrituras realmente contienen. Ese sentido de que hay más, de que el mapa está incompleto, es una señal en sí misma. Dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para ir más profundo. Pero hay algo más que Jesús dijo en ese mismo capítulo, algo que está en el versículo inmediatamente siguiente, el 15, justo después de establecer la señal de Mateo 24:14, que la mayoría de las predicaciones populares no desarrolla con la profundidad que merece. Y es algo que el propio Jesús conectó directamente a uno de los libros proféticos más densos y menos comprendidos de todo el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Si no entiendes esta conexión, estás leyendo el discurso completo de Mateo 24 con la mitad del mapa. Y la mitad del mapa puede llevarte a conclusiones que son incompletas en el mejor de los casos, o directamente incorrectas en el peor. En Mateo 24:15, inmediatamente después de nombrar la señal de Mateo 24:14, Jesús dijo algo que en el contexto original debió haber detenido a los discípulos en seco. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y añadió 4 palabras que suenan como una instrucción directa y personal. El que lee, entienda. No es una referencia casual a un texto del Antiguo Testamento. Jesús está señalando un pasaje específico, Daniel 9:27, y diciendo que ese pasaje contiene información que es indispensable para quien quiera entender el mapa profético completo. Quien lo ignore, está ignorando algo que el propio Cristo marcó como referencia obligatoria. Daniel 9:27 forma parte de una de las visiones proféticas más estudiadas del Antiguo Testamento. La revelación de las 70 semanas que el ángel Gabriel comunicó al profeta Daniel. El versículo describe lo que ocurre en el período final de esa visión. Alguien confirma un pacto con muchos por una semana, 7 años en la estructura del calendario profético, y a la mitad de esa semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego viene lo que el texto hebreo llama Shikutz Shomem, la abominación desoladora que ocupa el lugar sagrado. Son 3 eventos en secuencia dentro de un mismo periodo de tiempo, y son exactamente los eventos a los que Jesús apuntó en Mateo 24:15 diciendo, el que lee, entienda. Daniel recibió esta visión alrededor del año 538 a.C., durante su exilio en Babilonia.
Estaba orando y reconociendo el pecado de Israel cuando Gabriel se le apareció y le reveló un calendario profético. 70 semanas. Literalmente 70 grupos de 7, que la gran mayoría de los comentaristas evangelicales ha interpretado como semanas de años. 490 años en total. El punto de partida se vincula a un decreto que autorizaría la reconstrucción de Jerusalén, y la estructura describe 3 períodos, 7 semanas, 62 semanas y una semana final. Las primeras 69 semanas, 483 años, abarcan un período que muchos eruditos bíblicos han trazado con notable precisión hacia la primera venida de Cristo. Harold Hoehner, en su obra académica Chronological Aspects of the Life of Christ, calculó que las 69 semanas de Daniel apuntan con precisión al día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, usando el decreto de Artajerjes de Nehemías 2:1 como punto de partida y tomando el año profético de 360 días que el texto de Daniel sugiere implícitamente. Otros eruditos, como Robert Anderson antes de él, llegaron a conclusiones similares desde diferentes ángulos de cálculo. El punto no es que todos acuerden en la fecha exacta, es que las 69 semanas tienen un referente histórico verificable en la primera venida de Cristo, lo cual da un peso interpretativo considerable a la semana 70, que aún no tiene su cumplimiento paralelo en la historia. La semana 70, los últimos 7 años del calendario profético de Daniel, es lo que la mayoría de los intérpretes evangelicales considera aún pendiente en el horizonte escatológico. La interpretación más extendida es que existe un intervalo entre las semanas 69 y 70, un paréntesis que corresponde al período de la Iglesia, el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esta no es la única interpretación posible. Hay eruditos serios que lo leen de manera diferente, pero es la que explica por qué Jesús pudo citar Daniel 9:27 en Mateo 24:15 como algo que sus oyentes debían entender como aún relevante, no como algo ya completamente cumplido en el pasado. Y en ese período de 7 años, Daniel señala un evento de ruptura que ocurre exactamente en el punto medio. A los 3 años y medio, alguien confirma un pacto. Los sacrificios cesan de manera deliberada. El lugar sagrado es profanado. Una presencia que no debería estar allí ocupa el espacio que pertenece a Dios. Ese evento desencadena lo que el texto llama desolación y activa el reloj de los últimos 42 meses. Lo que el apóstol Juan describirá décadas después en Apocalipsis 13 tiene un hilo directo con lo que Daniel recibió en Babilonia. Y lo que Jesús hizo en Mateo 24:15 fue tender ese hilo explícitamente, en el mismo discurso donde estableció la señal de Mateo 24:14. Cuando Jesús señaló la abominación de desolación como marcador de tiempo dentro de su mapa profético, estaba apuntando a un evento con 3 componentes reconocibles. Primero, el cese de los sacrificios, lo que señala la interrupción del sistema de culto que estaba en vigencia. Segundo, la ocupación del espacio sagrado por algo o alguien que no pertenece a ese lugar, lo que Mateo 24:15 llama en el lugar santo. Y tercero, la desolación deliberada que activa la cuenta regresiva de los últimos 1260 días, los 42 meses que Apocalipsis 11:2, 12:6 y 13:5 describen con la misma precisión de tiempo. No es un evento simbólico en la estructura profética, es un marcador específico. La conexión lingüística entre Daniel 9:27 y Mateo 24:15 no es interpretativa, es textual y directa. El texto hebreo de Daniel usa shikutz shomem para describir la abominación. Cuando los traductores judíos que crearon la Septuaginta,
La traducción griega del Antiguo Testamento, que era el texto bíblico de los judíos del tiempo de Jesús y de los apóstoles, tradujeron esa frase, usaron bedeligma tes eremoseos. Y es exactamente esa frase griega la que aparece en la boca de Jesús en Mateo 24:15. No es una alusión vaga a un concepto general de Daniel. Es la cita exacta de la abominación que Daniel describió. Jesús estaba diciendo, cuando vean lo que Daniel vio, entonces. Y aquí está el punto que pocos conectan con la claridad que merece. Mateo 24:14 y Daniel 9:27 no son señales paralelas e independientes que pueden cumplirse en cualquier orden aleatorio. Están en una relación de secuencia funcional. Mateo 24:14, el Evangelio predicado a todas las naciones, describe la condición activa que completa el proceso de la era de la Iglesia. Es lo que viene antes. Daniel 9:27, la abominación de desolación. Describe el marcador que señala el inicio del período final de 7 años que conduce directamente al regreso visible de Cristo. Es lo que viene después. Una señal cierra el proceso actual, la otra abre el proceso final. Dicho de otra manera, la señal de Mateo 24:14 no está apuntando hacia el pasado, hacia algo ya completamente cumplido. Apunta hacia adelante, hacia un umbral que aún está siendo cruzado en el proceso misionero global. Y la abominación de desolación de Daniel 9:27 no precede a Mateo 24:14. Viene después, dentro del período final que el cumplimiento de Mateo 24:14 desencadena. El Evangelio a todas las naciones completa el proceso de esta era. Lo que Daniel describe es lo que sucede dentro del período que sigue cuando esa condición se cierra. 2 señales, una secuencia, una arquitectura que Jesús diseñó explícitamente para que quien lea entienda. ¿Qué significa esto para el momento en que vivimos? No como cálculo de fechas, Jesús fue explícito en que eso está fuera del alcance del conocimiento humano, sino como orientación de temporada. Si la señal de Mateo 24:14 describe un proceso que la Iglesia está cumpliendo activamente, y si los datos de alcance misionero global sugieren que ese proceso está más avanzado de lo que cualquier generación anterior pudo imaginar, entonces es posible, y hay que decirlo como hipótesis responsable, no como certeza profética, que vivimos en una generación que está viendo la proximidad del umbral que Jesús describió con ese «y entonces vendrá el fin». Hay una diferencia importante que vale la pena establecer con claridad. Entender que la señal de Mateo 24:14 está en marcha y avanzada no es lo mismo que afirmar que se ha cumplido completamente, ni que el fin llegará en una fecha específica. Las organizaciones misioneras más rigurosas son las primeras en señalar que la definición de alcanzado es compleja y debatida dentro de la misión global. Lo que sí es afirmable, con base en datos verificables, es que el proceso está en marcha a una escala sin precedentes en la historia, y que las generaciones que vivieron antes del siglo XX nunca vieron el alcance misionero global que existe hoy. Eso no es certeza escatológica, es evidencia de temporada. Pero la señal de Mateo 24:14 y la referencia a Daniel 9:27 no son el final de lo que las Escrituras tienen para decir sobre cómo funciona el arrebatamiento. Hay una carta, escrita aproximadamente 20 años después de la ascensión de Jesús, que contiene una descripción de la secuencia del encuentro con una precisión que solo se explica por una fuente extraordinaria. Y el apóstol que la escribió identificó explícitamente de dónde provenía la información. No de su propia teología, no de su experiencia mística, sino de una fuente que pone a esa descripción en una categoría completamente diferente a cualquier especulación humana sobre los últimos tiempos.
Antes de continuar con esa descripción, hay algo que detiene a muchas personas en este punto del recorrido, y es la incomodidad de que este mapa profético produzca ansiedad en lugar de orientación. Es una reacción real y honesta, pero hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿La fuente de la ansiedad es el conocimiento de las señales o es el conocimiento de las señales sin la instrucción correspondiente sobre qué postura adoptar ante ellas? Porque Jesús no dio el mapa sin la instrucción, dio ambos en el mismo discurso, y la instrucción, cuando se entiende en su contexto completo, produce algo completamente diferente a la ansiedad. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses alrededor del año 51 después de Cristo, introdujo la descripción más detallada del arrebatamiento que existe en el Nuevo Testamento con una frase que establece el origen de la información, por palabra del Señor. No está especulando sobre eventos futuros, no está construyendo una doctrina a partir de su propia teología o de sus visiones personales. Está transmitiendo una enseñanza que el propio Cristo comunicó, ya sea durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, ya sea a través de las revelaciones que Pablo mismo menciona en 2 Corintios 12. La secuencia que sigue tiene la autoridad de ser enseñanza directa de Jesús. Y la secuencia, descrita en los versículos 16 y 17, tiene un orden que no es arbitrario. Primero, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El descenso es personal, no delegado. Segundo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes que cualquier otra cosa, antes del arrebatamiento de los vivos, los que murieron en fe son los primeros en participar de lo que sigue. Tercero, los que estamos vivos y quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cuarto, y Pablo lo concluye en el versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Una secuencia, un orden, un proceso en 4 movimientos. Cada elemento de esa secuencia tiene peso propio. El descenso personal responde a la promesa de Juan 14:3, no un enviado, sino él mismo. La voz de arcángel y trompeta de Dios evoca el lenguaje del Sinaí en Éxodo 19, 16, 19, donde la presencia de Dios se anunció con trompetas y el pueblo se congregó al pie del monte. Los muertos en Cristo, resucitando primero, responde directamente a la pregunta que los tesalonicenses habían hecho a Pablo. ¿Qué pasa con los que murieron antes de que esto ocurra? Y el arrebatados juntos con ellos asegura que la reunión final es completa. No quedan atrás quienes ya cruzaron la muerte. Es una secuencia diseñada para responder preguntas reales con precisión real. Esta secuencia no es una doctrina nueva inventada por Pablo. Es el cumplimiento detallado de una promesa que Jesús hizo en el aposento alto, la noche antes de su crucifixión. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa tiene 4 movimientos: ir, preparar, volver, llevar. Lo que Pablo describe en 1 Tesalonicenses 4 no es una elaboración creativa sobre la escatología. Es la descripción de cómo se ve cuando la promesa de Juan 14:3 se cumple en la historia real. La secuencia de Pablo es el contenido de la promesa de Jesús. Y ahora el paradoxo de Mateo 24:36 puede resolverse sin contradicción. Nadie sabe el día ni la hora. No es una declaración de ignorancia total sobre el mapa profético. Es una declaración específica sobre la imposibilidad del cálculo de fechas exactas, sobre la ilegitimidad de la especulación de cuándo precisamente. Las señales que Jesús describió en el mismo discurso no contradicen esa declaración, la complementan.
Hay una diferencia fundamental que las Escrituras sostienen consistentemente entre discernir la temporada y calcular la fecha exacta. Jesús prohíbe lo segundo con claridad, no prohíbe lo primero. Al contrario, los signos existen precisamente para que el creyente pueda discernir la temporada. ¿Cuál es la diferencia práctica? Discernir la temporada significa reconocer que los patrones que Jesús describió en Mateo 24, incluyendo el avance de la señal de Mateo 24:14, están visibles y activos, y ajustar la postura espiritual en consecuencia. Calcular la fecha exacta significa intentar determinar el día y la hora de un evento que Jesús reservó expresamente para el conocimiento del Padre. Las señales son para lo primero, para despertar la postura del creyente, orientar su vida, darle claridad sobre la temporada en que vive. No son para lo segundo, para satisfacer la curiosidad del especulador que quiere saber el cuándo preciso. Esa distinción no es menor. Es la diferencia entre fe orientada y sensacionalismo disfrazado de profecía. Y Lucas 21:28 confirma esa distinción con una instrucción que no es consuelo genérico, es instrucción operacional. En el paralelo lucano del discurso de Mateo 24, después de describir señales de presión y angustia entre las naciones, señales en el sol, la luna y las estrellas, el estruendo del mar, los corazones desfalleciendo de temor, después de todo ese cuadro de presión máxima, Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dice cúbranse, no dice huyan, no dice desespérense, dice erguíos. Pongan de pie, postura activa, postura deliberada, postura de quien sabe lo que viene y lo espera de pie. La frase, cuando estas cosas comiencen a suceder, es igualmente significativa. El verbo, en el original griego, señala el inicio del proceso, no su culminación. Jesús no dice, cuando estas cosas hayan llegado a su punto máximo, dice cuando comiencen. El detector que activa la postura de Lucas 21:28 no es el nivel de destrucción total, es el reconocimiento del inicio de la secuencia. Lo que esto implica es que el creyente que entiende el mapa profético no espera la catástrofe completa para reorientar su vida. Ajusta su postura cuando las cosas comienzan a alinearse con el patrón que Jesús describió. El inicio de la secuencia es suficiente para activar la postura de Lucas 21:28. La palabra anastete proviene del verbo anistemi, que en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente para describir la resurrección, el acto de levantarse de la muerte. Cuando Jesús usa una forma de ese verbo para instruir a sus seguidores ante las señales del fin, el eco no puede ser casual. El que sabe que su redención está cerca adopta la postura de alguien que ya está en pie, no esperando ser levantado desde afuera, sino de pie, mirando en la dirección de donde viene la salvación. La postura de Lucas 21:28 no es pasividad expectante, es anticipación activa, orientación visible, la postura del que reconoce al que viene antes de que llegue y se pone de pie para recibirlo. En la tradición bíblica hebrea, levantar la cabeza tenía un significado muy específico. El Salmo 24:7 dice, «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Es la imagen de una ciudad que levanta sus puertas ante la llegada del Rey victorioso, no la postura de quien teme lo que viene, sino la postura de quien sabe quién viene y se dispone a recibirlo. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos a levantar la cabeza ante las señales del fin, estaba invocando esa imagen, el gesto de quien reconoce al Rey que se aproxima y se pone de pie para recibirlo, no el gesto de quien se agacha para protegerse de algo desconocido. Hay algo que separa el conocimiento profético de la angustia profética.
y no es la cantidad de información sobre el mapa de Mateo 24. Es la postura desde la que se recibe esa información. La misma señal de Mateo 24:14 puede producir dos respuestas completamente distintas en dos personas distintas. En una puede producir terror paralizante. Todo va a colapsar y no sé qué hacer. Y en otra puede producir claridad movilizadora. Esto tiene propósito, y yo tengo un lugar en ese propósito. La diferencia no está en la información, está en si esa información llega acompañada de la instrucción de Lucas 21:28 o separada de ella. Con la instrucción, la señal orienta. Sin la instrucción, la señal aterra. Pablo en Tito 2:13 describe la postura correcta ante la promesa del arrebatamiento con un participio que vale la pena examinar. Prosdechomenoi ten makarian elpida, aguardando la esperanza bienaventurada. Pero prosdechomenoi no es la espera de quien está paralizado por la incertidumbre, es la postura activa de quien está atento, orientado hacia lo que viene, listo para recibir cuando llegue. No es el estado emocional de quien ha abandonado el presente porque está abstraído en el futuro. Es la orientación de quien actúa plenamente en el presente porque tiene claridad sobre a dónde apunta ese presente. La esperanza bienaventurada del arrebatamiento no anula la vida presente, la orienta hacia su destino. Y esa orientación tiene consecuencias prácticas concretas. El que aguarda la esperanza bienaventurada de Tito 2:13 no vive en evasión de la realidad. Vive con mayor intensidad en ella, porque sabe que cada momento tiene peso eterno. Sabe que las personas a su alrededor tienen destino eterno. Sabe que cada conversación, cada acto de amor, cada testimonio que encarna el Evangelio en su esfera de influencia, tiene relevancia que trasciende el momento en que ocurre. El arrebatamiento no produce creyentes que se desenganchan de la historia. Produce creyentes que se enganchan en ella con mayor urgencia y mayor claridad de propósito que cualquier otro. Hay quienes critican la doctrina del arrebatamiento como una teología de escape, como si los creyentes que esperan el regreso de Cristo estuvieran buscando evitar la responsabilidad histórica o la realidad del sufrimiento del mundo. Es una objeción que merece ser escuchada. Pero esa crítica confunde dos cosas completamente distintas: el escapismo, que es abandono de la responsabilidad, y la esperanza escatológica, que es orientación hacia el destino prometido mientras se actúa en el presente. El creyente que espera el arrebatamiento con la postura de Lucas 21:28 no está huyendo de la historia. Está participando en ella con la claridad de quien sabe hacia dónde apunta. Cuando un agricultor, en el contexto bíblico hebraico, esperaba la cosecha, no estaba huyendo del campo. Estaba cultivando con la certeza de que el proceso que había comenzado tendría su conclusión natural. La cosecha no es abandono del campo, es la recolección de lo que el proceso de crecimiento produjo. Pablo usa exactamente esa imagen en 1 Corintios 15:20 cuando llama a Cristo aparche, primicias, las primeras frutas de la cosecha, como garantía de que el proceso tiene destino. El arrebatamiento, en esa imagen, no es pánico de quien quiere escapar, es la recolección de lo que el proceso de la era de la Iglesia, incluyendo el cumplimiento de la señal de Mateo 24:14, produjo. Y entendida así, la señal de Mateo 24:14 no es algo que observas desde afuera como espectador. Es algo en lo que participas desde adentro como parte del proceso. Cada creyente que comparte el Evangelio en su esfera de influencia, cada iglesia que sostiene económicamente a un misionero en un grupo sin alcance, cada traducción de las Escrituras que llega a un idioma que no la tenía, cada testimonio encarnado en una comunidad
que no había visto el Evangelio vivido antes. Todo eso forma parte de la condición que Jesús describió en Mateo 24:14 como la señal detonadora del fin. No hay espectadores en ese proceso. Hay participantes. Y quienes están conectados a él ya lo saben, aunque no lo articulen con ese lenguaje. Que estés viendo este video en este momento no es una casualidad de algoritmo. Las personas que buscan entender Mateo 24 con esta profundidad, que tienen hambre de lo que las Escrituras realmente enseñan sobre las señales del fin, no de la versión resumida que se predica en 10 minutos el domingo. Esas personas son exactamente las que Lucas 21:28 describe. Los que disciernen la temporada, los que reconocen las señales, los que levantan la cabeza porque saben de quién esperar. Hay algo en ti que ya lo sabe. Hay algo que te trajo a buscar esto en este momento específico. Y ese algo no es accidental en el esquema de lo que Dios está haciendo en esta temporada de la historia. Esa intuición, esa sensación de que los tiempos son diferentes, de que algo está convergiendo, de que el momento en que vivimos tiene un peso que no tienen todos los momentos de la historia, no es ilusión espiritual. Es el resultado de leer las Escrituras en conexión honesta con la realidad observable del mundo. El crecimiento de la Iglesia en grupos de personas que estaban sin alcance hace 50 años. La velocidad sin precedentes de la expansión del Evangelio en partes del mundo que la Iglesia histórica no alcanzó por siglos. La inversión misionera global en traducción bíblica que está acelerando en este siglo. Todo eso habla de un proceso en marcha que las generaciones anteriores no vieron a esta escala. Los 4 elementos del mapa profético forman una arquitectura que Jesús construyó con precisión. Mateo 24:14. La condición activa. El Evangelio a todas las naciones como participación de la Iglesia. Daniel 9:27. El marcador temporal. La abominación de desolación que señala el inicio del período final. Lucas 21:28. La instrucción de postura. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Primera Tesalonicenses 4:16-17. La secuencia del encuentro. Descenso, trompeta, resurrección, arrebatamiento. 4 textos, una secuencia lógica, una arquitectura que Jesús diseñó no para producir confusión, sino para equipar a quienes lean y entiendan. Pablo cierra ese bloque en 1 Tesalonicenses 4:18 con una instrucción final que con frecuencia se omite en la predicación sobre el arrebatamiento. Consolaos los unos a los otros con estas palabras. El mapa profético, la señal de Mateo 24:14, la referencia a Daniel 9:27, la secuencia del encuentro, no fue diseñado para producir debate interminable entre hermanos, ni para alimentar la ansiedad de quien lo estudia con intensidad excesiva. Fue diseñado para producir consuelo. La palabra griega parakalit, consuelen, fortalezcan, alienten a unos a otros, apunta a una función pastoral del conocimiento profético que la enseñanza sensacionalista frecuentemente pierde en favor del impacto emocional de corto plazo. El conocimiento de la señal específica que Jesús nombró tiene una función concreta en la vida del creyente. Produce claridad donde había confusión sobre a qué hay que prestar atención. Produce paz donde había ansiedad sobre lo que el futuro traerá. Produce propósito donde había parálisis ante la magnitud de los tiempos. No es conocimiento para acumular como dato de trivia escatológica. Es conocimiento para vivir desde él. Las señales no son información de espectadores en las gradas, son orientación para participantes en el campo. Quien entiende que la señal de Mateo 24:14 es una condición activa en la que la Iglesia participa, no puede ser indiferente ante lo que hace con su tiempo y su vida. No es tiempo de teología abstracta que no cambia nada en la vida cotidiana.
Las señales que Jesús describió en Mateo 24 no son material de curiosidad intelectual para debatir en foros bíblicos. Son el mapa de la temporada en que vivimos. Si la señal de Mateo 24:14 describe un proceso activo, si los marcadores de Daniel 9:27 tienen relevancia escatológica real, si la instrucción de Lucas 21:28 es instrucción operacional para quienes disciernen la temporada, entonces cada día tiene un peso diferente, cada conversación importa más, cada decisión sobre cómo usar el tiempo y el talento y la voz tiene una gravedad que no tenía sin este mapa en la mano. La pregunta que Jesús realmente hizo debajo de todo el discurso de Mateo 24 no era la que los discípulos plantearon. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? La pregunta que su enseñanza completa responde era otra. Cuando la secuencia comience, ¿en qué postura estarás? ¿Estarás con la cabeza agachada, paralizado por el miedo a lo que viene? ¿O estarás con la cabeza levantada, reconociendo al Rey que se aproxima y listo para recibirlo? Hay personas viendo este video que sienten esa pregunta como algo que ya no es abstracta, que ya tiene un peso personal, que ya tiene urgencia real, y esa sensación, ese peso, no es señal de que algo va mal, es señal de que algo en ti ya discernió la temporada. Algunos van a objetar que este tipo de enseñanza produce ansiedad en las personas, que hablar de señales del fin y de condiciones que deben cumplirse antes del arrebatamiento genera más miedo que esperanza. Es una objeción que merece una respuesta honesta. Pero la causa de la ansiedad profética no es el conocimiento de las señales en sí mismo. La causa de la ansiedad profética es el conocimiento de las señales sin la postura que Jesús describió en Lucas 21:28. La señal sin la instrucción produce terror. La señal con la instrucción, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca, produce algo completamente diferente. Y ese algo diferente tiene un nombre en las Escrituras: esperanza. Lo que produce claridad es entender la señal en su contexto completo, como parte de una arquitectura que Dios diseñó con propósito deliberado, no como señal de caos sin control ni sin destino. El Dios que diseñó la condición de Mateo 24:14 como señal detonadora, también diseñó la instrucción de Lucas 21:28 como la respuesta apropiada ante esa señal. No son piezas sueltas sin relación entre sí, son partes de un mismo sistema coherente, y quien las ve juntas, la señal y la instrucción, el mapa y la postura, no experimenta ansiedad paralizante, experimenta orientación que moviliza. Esa es la diferencia que el conocimiento completo y contextualizado de las Escrituras produce en quien lo recibe. La promesa de Juan 14:3 no tiene fecha de vencimiento. No fue condicionada a que ningún siglo específico de la historia la viera cumplirse. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso fue dicho a los discípulos del siglo I, y se aplica con la misma exactitud y con el mismo peso a quienes siguen a Cristo en el siglo XXI. La promesa está activa. La señal que la precede está más visible que en cualquier otro momento de la historia de la Iglesia. El que prometió es fiel, y las señales que rodeó esa promesa son el mapa que él mismo dejó para quienes llegaran a vivir en esta temporada de la historia. El versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4 termina con una frase en griego que no necesita expansión teológica para producir su efecto completo: kai houtos pantote sin Kyrio esometa. Y así estaremos siempre con el Señor. Nada más después de eso, sin calificaciones adicionales, sin condiciones pendientes, sin más paréntesis en la historia, sin más espera detrás de la espera. El arrebatamiento no es el final de algo, es el comienzo de una permanencia que el tiempo no puede interrumpir. No es escape de la historia,
Es la entrada a la realidad que la historia siempre estuvo apuntando desde que Dios diseñó el primer amanecer. Lo que significa siempre con el Señor no es un estado abstracto de bienestar espiritual vago. En el Nuevo Testamento, la palabra sin, con, implica comunión real, compañía concreta, presencia compartida que no depende de circunstancias. Y pantote, siempre, no admite excepciones. No habrá momentos en que esa presencia se interrumpa. No habrá temporadas de separación seguidas de reunión. No habrá más días de esperar noticias de alguien que está lejos. La promesa de Juan 14:3 no es una reunión momentánea seguida de otra separación. Es una permanencia sin interrupción. Y la señal de Mateo 24:14, cuando se complete, abrirá esa permanencia para quienes la esperaron con la cabeza levantada. Hay personas viendo este video que no están esperando el arrebatamiento pensando en sí mismas. Están esperándolo cargando el nombre de alguien. Un hijo que se alejó de la fe. Un padre que nunca creyó. Un amigo que escucha, pero todavía no responde. El conocimiento de que la señal de Mateo 24:14 está en marcha no es solo información escatológica para clasificar en una categoría doctrinal. Es urgencia pastoral concreta. El tiempo que existe antes de que esa condición se complete es tiempo que tiene propósito para esas conversaciones, para esas oraciones, para esos testimonios que todavía pueden cambiar lo que alguien decide creer sobre Jesús. La postura de Lucas 21:28, levantar la cabeza, no es una instrucción para ignorar el mundo ni para desengancharse de la realidad presente. Es exactamente lo opuesto. El que levanta la cabeza porque reconoce al Rey que se aproxima, actúa con más plenitud en el presente, no con menos. Sabe que cada día tiene significado eterno. Sabe que cada persona a su alrededor tiene destino eterno. Sabe que las señales que discerne no son para producir distancia, sino para aumentar urgencia. Levantar la cabeza no es evasión, es la postura del que más profundamente comprometido está con este momento, porque entiende lo que este momento significa en la línea profética que Jesús trazó. El Dios que diseñó la señal de Mateo 24:14 como condición activa, también diseñó la capacidad del creyente para reconocerla, participar en ella y discernir su significado. No fue colocada ahí para frustrar, fue colocada ahí para orientar. Las Escrituras no dan mapas para producir ansiedad. Las Escrituras dan mapas para que quien los tenga pueda navegar con claridad. Y el mapa de Mateo 24, Daniel 9, Lucas 21 y Tesalonicenses 4, leído junto como Jesús lo diseñó, produce una claridad sobre la temporada que ningún análisis político puede ofrecer y ninguna especulación de fechas puede reemplazar. El mapa existe, la señal está activa y la instrucción está dada. Lo que Jesús dijo en Mateo 24 no fue información para archivar en una categoría doctrinal y visitar ocasionalmente. Fue instrucción para vivir desde ella. La señal que describió, específica, activa, participativa, detonadora, es la señal que más generaciones han estado cerca de ver completarse que cualquier otra antes de esta en la historia de la Iglesia. No como certeza de fecha, como clareza de temporada. Y esa clareza, cuando se recibe acompañada de la instrucción de Lucas 21:28, tiene una sola respuesta que las Escrituras proponen. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No como el fin de algo que amabas, como el comienzo de lo que Dios prometió, desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el jardín. Si te quedaste hasta el final, déjame saberlo escribiendo en los comentarios. Dios es fiel. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.